En el duelo hay un momento en particular que sorprende profundamente a las personas. No ocurre necesariamente durante los primeros días, tampoco durante el funeral ni las semanas inmediatamente posteriores a la pérdida. A menudo aparece después, cuando las llamadas disminuyen, cuando los mensajes se vuelven menos frecuentes y cuando el resto del mundo parece haber retomado un ritmo habitual. Es entonces cuando algunas personas descubren que el dolor de la ausencia empieza a sentirse mezclado con otro tipo de sufrimiento, la sensación de estar quedándose solas dentro de una experiencia que nadie parece comprender completamente. Tal vez lo hayas vivido o lo estés viviendo. Al principio hay visitas, mensajes, abrazos y preguntas constantes sobre cómo te sientes. Pero pasan las semanas o los meses y un día te encuentras mirando el teléfono en silencio, preguntándote por qué todo parece seguir igual para los demás, mientras tu mundo continúa profundamente alterado. Quizás vuelves a casa después del trabajo y la ausencia te golpea al abrir una puerta, al ver una silla vacía o al escuchar una canción que antes compartías con esa persona, o una canción que en general te hace recordar a esa persona. Lo desconcertante es que esta sensación puede aparecer incluso estando rodeados de gente. Puedes tener familiares, amigos o compañeros de trabajo que se preocupan genuinamente por ti. Puedes recibir cariño, apoyo, buenas intenciones y aún así sentir una distancia muy difícil de explicar. El problema no siempre es la falta de afecto. A veces el problema es que el duelo modifica tan profundamente la forma en que experimentamos el mundo de una manera que resulta difícil de traducir para quienes no están caminando por lo mismo que nosotros. Muchas personas describen este fenómeno de maneras parecidas. Dicen que sienten que todos esperan algo de ellas. Esperan que estén mejor, que vuelvan a funcionar normalmente como antes, que recuperen rutinas, que la tristeza disminuya. Y aunque pocas veces estas expectativas se expresan de forma directa, suelen sentirse en el ambiente, como una presión silenciosa que acompaña conversaciones, reuniones familiares o encuentros cotidianos, como si hubiera una fecha invisible a partir de la cual el dolor ya no debería ocupar tanto espacio. La dificultad para acompañar el dolor es la que hace que las personas digan frases que aumentan nuestro dolor. El problema es que algunas de estas expresiones intentan resolver rápido algo que todavía necesita ser vivido. Tienes que ser fuerte, la vida continúa, todo pasa por algo. Frases que, aunque bien intencionadas, suelen surgir desde la incomodidad que produce contemplar el sufrimiento ajeno cuando no sabemos qué hacer con él. Si has recibido comentarios así, probablemente sepas que el dolor no proviene solo de las palabras, proviene de la sensación de que esto que estás viviendo no encuentra un lugar donde pueda ser escuchado plenamente. Como si tu tristeza necesitara reducirse para que los demás pudieran sentirse más cómodos. Con el tiempo he llegado a pensar que gran parte de la torpeza social frente al duelo tiene menos relación con la falta de empatía y más relación con el miedo. La muerte nos recuerda algo que preferimos olvidar la mayor parte del tiempo, que todos somos vulnerables y que irremediablemente todos nos vamos a enfrentar a la muerte, que las personas que amamos pueden desaparecer, que la vida no ofrece garantías absolutas. Escuchar el dolor profundo de alguien nos obliga a acercarnos a estas realidades. Y muchas personas, sin darse cuenta, intentan alejarse de ellas ofreciendo respuestas rápidas. Sin embargo, lo que el duelo necesita es compañía.
No una compañía que explique o que corrija, ni mucho menos que apresure tu proceso, sino una compañía capaz de permanecer cerca de algo que no puede solucionarse. Alguien que pueda sentarse contigo en medio de la incertidumbre, escuchar un recuerdo repetido por 10ª vez o simplemente compartir el silencio cuando no hay palabras suficientes. Y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece, porque existe una experiencia particularmente dolorosa que muchas personas viven después de una pérdida. Empiezan a sentir que deben administrar su sufrimiento para no incomodar a los demás. Dejan de mencionar a quien murió, dejan de hablar de ciertos recuerdos, ocultan algunas emociones, sonríen cuando no tienen ganas, cambian de tema cuando aparece la tristeza. Poco a poco construyen una versión más aceptable de su duelo para que el entorno se sienta tranquilo. Te descubres, por ejemplo, respondiendo estoy bien, cuando en realidad pasaste toda la noche llorando, o guardando para ti el impulso de contar una anécdota sobre la persona que murió porque temes que los demás piensen que deberías haberlo superado ya. Son pequeños gestos que con el tiempo pueden hacer que te sientas cada vez más lejos de quienes te rodean. Lo que ocurre entonces es que la soledad comienza a profundizarse, porque la propia persona empieza a sentir que ciertas partes de su experiencia ya no tienen espacio donde existir. Y cuando una experiencia humana pierde el lenguaje, suele volverse todavía más difícil de sostener. Esta realidad nos lleva a una dimensión del duelo que pocas veces recibe la atención que merece: la transformación de la identidad. La pérdida no solo modifica la relación con quien murió, también modifica la relación con el mundo social, porque muchas de nuestras conversaciones, costumbres y formas de vincularnos estaban construidas alrededor de una identidad que ahora está cambiando. No solamente perdiste a alguien, también estás intentando descubrir quién eres dentro de una realidad que ya no se parece a la anterior. Por eso algunas personas experimentan una sensación extraña al regresar a reuniones familiares, al espacio laboral o a encuentros con amigos. No siempre saben cómo participar, no siempre saben cómo responder cuando les preguntan cómo están, no siempre saben cómo ocupar el lugar que ocupaban antes. Y detrás de esa incomodidad suele existir una pregunta silenciosa: ¿cómo se supone que debo ser ahora? Esa pregunta tiene mucho que ver con la identidad, porque el duelo transforma roles, referencias y formas de comprendernos. Cuando los vínculos cambian, también cambia la estructura desde la cual entendíamos quiénes éramos. Por esto algunas personas sienten que nadie las entiende, porque las personas que nos rodean están intentando comprender una versión nueva de nosotros mismos que todavía ni siquiera termina de definirse. El duelo, entre otras muchas cosas, genera transición. Y las transiciones son muy difíciles de explicar mientras están ocurriendo. Con el paso del tiempo, algunas personas descubren algo interesante. Empiezan a diferenciar entre quienes intentan solucionar su dolor y quienes están dispuestos a acompañar este dolor. Y estas no siempre son las personas que esperábamos. A veces aparecen en lugares inesperados. Un amigo que simplemente escucha, un terapeuta, un grupo de apoyo, una persona que no conocemos y que nos está escuchando abiertamente. Alguien que también atravesó por una pérdida importante. Personas que no intentan cerrar la conversación cuando aparece el sufrimiento. A veces basta una frase tan sencilla como: no sé exactamente cómo te sientes, pero estoy aquí. Y sin embargo, estas palabras pueden aliviar más que muchos consejos.
porque transmiten algo profundamente poderoso. No tienes que cargar con todo esto en soledad. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero suele ser profundamente transformadora, porque ser comprendido o comprendida no significa que alguien tenga exactamente la misma experiencia que tú. Significa sentir que tu experiencia tiene permiso para existir. Significa no tener que justificar cada emoción, no tener que defender el tiempo que te está tomando adaptarte a una realidad que nunca elegiste vivir. El aislamiento del duelo no siempre es permanente. Muchas personas atraviesan periodos donde sienten que nadie puede comprenderlas y sin embargo años después descubren relaciones, conversaciones y espacios que todavía no existían cuando el dolor era más intenso. Porque la vida sigue desplegándose de maneras que no podemos anticipar desde el centro de la herida. Cuando estamos atravesando los momentos más difíciles del duelo, tendemos a asumir que el paisaje actual va a ser permanente. Creemos que siempre nos vamos a sentir así y que siempre vamos a sentirnos solos o solas, que nadie comprenderá lo que llevamos dentro, pero la experiencia humana suele ser más impredecible que nuestras conclusiones más dolorosas. No digo esto para prometer que aparecerán las personas correctas, ni para afirmar que todo mejorará. El duelo no funciona de esa manera. Lo que intento decir es que el hecho de que hoy te sientas incomprendido o incomprendida no significa que ya conozcas todas las formas de comprensión que podrían existir en tu futuro. El hecho de que hoy te sientas sola o solo no significa que hayas agotado todas las posibilidades de encuentro humano que todavía no han ocurrido. La pérdida cambia profundamente la manera en que nos relacionamos con el mundo, pero no necesariamente determina para siempre todas las relaciones que tendremos con el mundo. La vida, aunque haya cambiado para siempre, todavía conserva la capacidad de sorprendernos de maneras que hoy resultan imposibles de imaginar, pero que van a estar ahí, esperando en el futuro y llegando poco a poco.